Bienvenidos a nuestro podcast Enseñando con Propósito, historias del primer taller UNAP. Estamos acá junto a Mateo Guiguillos. Mateo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿sabes tú? Muy bien, gracias. En este primer capítulo del podcast exploraremos los valiosos testimonios de los docentes que trabajaron junto a nosotros en las 2 semanas intensivas que ocurrieron durante el primer taller de verano, en este caso versión invierno, que se realizó en las dependencias de Campus Creativos, en este caso con socios comunitarios que trabajaban con la labor de la gente en situación de calle, ¿verdad, Mateo? Sí, estamos acá para conocer las experiencias de las diferentes secciones de los docentes que guiaron a los alumnos a concretar este objetivo que es visibilizar la situación de calle en este caso. Exactamente. Bueno, antes de comenzar le agradecemos a la Universidad Andrés Bello por entregarnos esta instancia como estudiantes de dirigir este proyecto, el cual nos da mucho honor poder grabar y registrar estas instancias con los diferentes profesores para evidenciar ante la comunidad lo que se llevó a cabo en las dependencias de Campus Creativo. Y en este momento nos encontramos con 2 invitadas, Carol Frost, profesional en comunicación social con énfasis en comunicación estratégica, especialista con el título de posgrado en gerencia de mercado y magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile, que actualmente es la directora de la Escuela de Publicidad de la Universidad Andrés Bello y que ofrece las carreras de la sede de Santiago y también de Concepción. ¿Cómo está, Carol? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. También nos encontramos con Pamela Calderón, periodista egresada de la Universidad Andrés Bello, magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos. Y casi hace 10 años que trabaja como coordinador y docente y que hace 6 años se desempeña como secretaria académica. ¿Cómo está, Pamela? Bien, muchas gracias, Sebastián. Gracias por la invitación también Gracias a este a encuentro. ustedes. Bueno, para nosotros es un placer tenerlas acá con nosotros en este primer capítulo del podcast y empecemos a comentar cómo fue la experiencia de trabajar durante 2 semanas con estudiantes de diferentes disciplinas. Bueno, una pregunta realmente que la tuvimos desde la primera clase de estas 2 semanas de taller de verano y ahora que tenemos la oportunidad vamos a preguntarlo, que tiene harta ¿Interdisciplinaridad? Sí, eso mismo. Y ustedes ya se conocían de antes. ¿Cómo fue la visión por correo? Así, ¿cómo planificaron todo? ¿Trabajaron de antes? A ver, nosotras trabajamos juntas cuando partimos la pandemia. Fue cuando Carol llega acá a trabajar a la universidad como directora de la carrera y yo como su secretaria académica. Trabajamos muy poquito tiempo en principio porque yo venía de haber estado con pre y postnatal, digamos, y luego de eso nos unimos ya a trabajar juntas y ahí nos fuimos conociendo y empezamos a tener una relación ya laboral. Y después ya pasé netamente a ser la secretaria académica de la Escuela de Periodismo. Entonces, siempre trabajamos unidas, colaborándonos mutuamente en cada una de nuestras escuelas, pero no fue hasta cuando ya se lanzó 100% el taller de verano que tuvimos la suerte y la fortuna de poder trabajar juntas como dupla y llevar la sección a cuestas. ¿Y fue algo al azar o ustedes eligieron ¿La dupla? ¿Se cogieron? Nos elegimos. Ah, ¿se cogieron? Qué tierno, un aplauso? Sí, no, por supuesto, bien ahí, muy bien. Había amistad previa. Había amistad Sí, previa, sí, claro. de todas maneras. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? A mí me encantó trabajar con Pamela, siempre me ha gustado trabajar con ella, tenemos muy buen feeling, pero además profesionalmente nos comprendemos bastante bien. Para mí era la primera vez que dictaba clase conjunta con otro profesor o profesora, entonces es un ejercicio muy interesante porque la complementariedad y lo que cada profesor o profesora puede aportar es muy valioso y además porque uno se apoya también en la toma de decisiones, porque estás en un proceso creativo permanente también para hacer las cosas mejor sobre la marcha de lo que va surgiendo, entonces contenta con la experiencia. Sí, nada que decir, para mí trabajar con Carol fue una experiencia muy, muy gratificante. Yo había trabajado con otros docentes en dupla, pero hace tiempo, o sea, yo empecé a hacer clases acá el 2015, ahí estuve trabajando con docentes, pero después dejé de hacer clases presenciales y volví, digamos, a las canchas, al aula con Carol. Entonces fue una experiencia muy agradable, muy gratificante porque nos apoyamos muy bien y nos complementábamos bien. Entonces
sabíamos desde un principio, cuando ya asumimos este desafío, que podríamos llevarlo a cuestas bien, de una buena manera, y a la vez fue espontáneo, no fue como ya planificar tanto, porque sabíamos lo que ambas queríamos representar con este taller y con el trabajo en conjunto con nuestros y nuestras estudiantes. ¿Qué las motivó cuando recibieron la instancia de poder pertenecer, la invitación de poder pertenecer a este proyecto, al gran proyecto? Fue un gran proyecto, hay que decirlo. ¿Qué las motivó a involucrarse en esto? Cuando recibieron la invitación en el email, ¿qué fue lo que dijeron? Ya, yo quiero ser parte de esto y quiero trabajar con los chiquillos, con las chiquillas y poder avanzar y entregar quizás alguna dirección de una posible solución para esta problemática social. Mira, las comunicaciones son supremamente importantes en todos los procesos. Esta es la primera vez que se hace el taller de verano. Además, es una experiencia singular que la universidad está observando desde el punto de vista de la interdisciplina y de la vinculación con el medio. Entonces, era muy seductor poder estar en esta sección que iba a encargarse no solo del registro, sino además de comunicar y de contar a la comunidad y también al público en general sobre lo que se hace en Campus Creativo. Además, siempre me ha gustado esta idea de hacer talleres en donde se trabaje, y por eso yo creo que fue intuitivo para Pamela y para mí elegir esta metodología de trabajar como agencia y de poner responsabilidades, armar roles, equipos, precisamente para que fuera un proceso súper orgánico y muy real de cómo funciona la profesión comunicacional. Concuerdo con Carol, y también lo que era muy importante para nosotros, por lo mismo, por ser la primera vez, era que nosotros queríamos participar y queríamos pertenecer a esto, porque obviamente para poder involucrar a tantos estudiantes y el día de mañana a otros docentes, teníamos que vivir nosotros primero la experiencia. Entonces fue un llamado, digamos, que a nosotros nos pertenece, es nuestra facultad, es nuestra gran apuesta y es la única manera, digamos, de que podamos hacer partícipes a toda la comunidad, y no solamente a la comunidad interna, sino que también a cada una de las personas que tenemos que llegar con distintos temas que tengamos que ver el día de mañana. Ahora fue la situación de calle, el día de mañana quizás puede ser la educación. Entonces tenemos que involucrarnos, porque no hay otra forma de poder llegar a la médula de los conceptos, de las temáticas, y de incentivar a nuestras y a nuestros estudiantes involucrándonos nosotros mismos. Y bajo su punto de vista, ¿cómo sintieron que se prepararon los estudiantes para participar en esta actividad? ¿Sienten que costó organizarse al principio los estudiantes? ¿O un rechazo quizás? Un rechazo, o fue ameno desde el principio? ¿Notaron liderazgo de otros estudiantes para...? ¿Cómo lo vieron bajo su punto de vista? A ver, yo creo que para todos y todas era un desconocimiento. El nombre, digamos, que tiene también esta actividad, quizás era de mucho misterio, muy enigmático, y nadie podía entenderlo quizás, hasta que teníamos que empezar justamente a desarrollar y a trabajar la temática y darle forma a este proyecto. Entonces, obviamente en un principio no se le puede negar, sí hubo quizás un descontento del estudiantado por desconocimiento, porque también venían de ciertos cambios ya que obviamente hacían que les cambiaran de cierta manera la perspectiva y lo que ya tenían presupuestado en un momento, en un principio. Pero yo creo que para todos y todas fue una sorpresa cómo se fue desarrollando ya una vez que estábamos ya en el momento. Y si bien hubo a lo mejor rechazo, hubo descontento,
yo creo que eso se fue limando con el tiempo, porque se fue ya involucrando, se fue homogeneizando y se fue trabajando de ciertas maneras en que para nosotros, por lo menos en nuestra sección, se les dejó ser. Se les dejó que ustedes se involucraran y que ustedes también fueran tomando la batuta, digamos, de cómo ir desarrollando el día a día. No fue algo autoimpuesto. Si bien nosotros teníamos la idea en un principio de realizar a lo mejor una revista o de tratar de esquematizar ciertas cosas, también sabíamos que necesitábamos hacerlo para poder empoderarlos. Pero al mismo tiempo fueron surgiendo ideas de ustedes mismos y ya se cambió toda la perspectiva y se cambió a lo mejor un trabajo inicial que teníamos propuesto por las ideas que ustedes mismos fueron generando. Entonces, yo creo que eso fue lo que cómo se fue trabajando, cómo fue, digamos, la línea de tiempo del taller de verano. Entonces notó una gran diferencia entre el principio del taller hasta el final. Entre los primeros días y el de final. motivación y todo. Sí. Y se respiraba un aire diferente en el también. campus creativo. O sea, yo me acuerdo haber visto a los estudiantes martillando cuando tenían esos proyectos de construcción hasta muy tarde, 7 de la tarde, y continuaban trabajando en equipo. Había otra predisposición al proyecto. Claro. ¿Sí, profesora? Yo estaba muy contenta el primer día porque les vi esta cara de expectativa positiva. Y fue muy sencillo el trabajo. Si bien venían de distintas disciplinas y uno podría pensar, hoy ¿será que les va a llamar la atención o no? Fue muy bonito ver la evolución de los estudiantes a medida que iban pasando los días, ver cómo en un principio era como extraño para algunos tener una cámara en sus manos y al final tuvimos como ya casi influencers que estaban haciendo toda una performance para poder hacer aún más atractivo su reel, su contenido. Entonces, muy entretenido porque los grupos los conformamos de manera interdisciplinaria, pero también orgánicamente hubo grupos que decidieron tomar la batuta, como en el caso de periodismo, de poder desarrollar algunas piezas adicionales a lo pedido. Entonces yo creo que cuando un grupo de estudiantes empieza a generar valor agregado, es porque están contentos, porque se sienten a gusto, porque también se sienten, como decía Pamela, en la libertad de crear y de proponer. Creo que cuando se genera ese ambiente de confianza dentro de una cátedra es supremamente enriquecedor para todas las partes, para las y los estudiantes y para los docentes también, que aprendemos del proceso. Entonces, fue tanta la energía que las otras secciones empezaron a hablarnos del trabajo que estaban haciendo los estudiantes de esta sección y de cómo los veían por todas partes. Empezaron a buscarlos porque ya empezaron a darse cuenta que funcionaban como una agencia, entonces llegaban de otras secciones a buscar ayuda o a que ustedes grabaran cosas para ellos. Entonces sentimos que cumplimos con el objetivo de ser un prestador eficiente, atractivo, de servicios comunicacionales para toda esta comunidad, que al final generó unos productos muy atractivos, pero sobre todo dejó sentadas las bases del ecosistema digital para las siguientes versiones del taller. Entonces yo creo que en 2 semanas hicimos muchas cosas gracias a esa metodología y a ese ambiente. A mí algo que me sorprendió de todo es que habían varias carreras, y mencionar también acá en la cámara que nosotros fuimos parte de comunicaciones, y estaba muy agradecido. Sí, de todas maneras. Sí. Fue una experiencia diferente. Lo que decía la profe, o sea, trabajar con arquitectos y trabajar con personas de otras disciplinas y lograr coexistir en una sala de clase y ayudarnos con nuestros diferentes conocimientos en diferentes áreas fue un desafío. Claro, y al principio lo que iba a mencionar es que cuando íbamos a grabar, siempre decían, ya, tú eres periodista, tú tenés que... Tú grabas Claro. o estás en cámara preguntando. Y mientras avanzaban la semana ya empezaron a salir los arquitectos, los publicistas y todo, y fue un... Todos hacían de todo. Todos hacían de todo al final. Sí, todos hacían de todo. Y eso fue, me gustó mucho, fue muy sorprendente. Sí, fue lindo. Es como que se respiraba, y creo que lo mencionamos en las palabras de cierre de la ceremonia, se respiraba un aire diferente en el campus creativo los últimos días. Ya era
todos se conocían, generamos lazos con Viña, con otras personas que no podríamos haber generado de no haber sido por la actividad en ese momento. Pero estábamos hablando de las actividades, que también es importante, y no sé qué actividades específicas ustedes nos podrían mencionar que hayan realizado los estudiantes del área de comunicaciones que contribuyeron para la realización del taller de verano, aparte de la documentación, que eso fue vital porque fue día a día en realidad. Por ejemplo, me acuerdo lo que usted mencionaba, el Instagram quedó ya... Sí, claro, o sea, se dejó levantado el canal de YouTube, se dejó también armado un Instagram, tenemos una página web que también está de libre administración y que quedó lista para el próximo taller. Y además, yo creo que es muy importante, se generó una forma, una metodología de trabajo que puede ser bien replicable para próximas oportunidades, independiente de quién sea el socio colaborador con el que vayamos a trabajar. Creo que también fue muy valioso este deseo por generar cosas no pedidas, ¿cierto? Entonces sí, teníamos claro que había que generar reels y generar comunicación permanente. Pero cuando ustedes, por ejemplo, dijeron, ¿por qué no hacemos un documental? ¿Por qué no vamos a la calle y nos acercamos a las fundaciones? Yo creo que eso fue fundamental, porque ahí nuestro socio colaborador se sintió parte también, se sintió incluido, se sintió importante, y tuvimos la oportunidad a través de ustedes de generar mayor sensibilización sobre lo que se estaba proponiendo y sobre el problema que queríamos trabajar. Entonces creo que esos fueron aportes muy significativos que no esperábamos al momento de planificar y que nos sorprendieron gratamente. Sí, de hecho, recuerdo que al momento de presentar esta propuesta, que era realizar como estas cápsulas audiovisuales para los socios comunitarios, tuvo buena llegada por parte de ellos y por parte de ustedes, en realidad, porque si no hubieran dado el visto bueno, hubiera sido difícil poder llevarlo a cabo. Y también se sintió eso que usted menciona, profe, el tema de los comentarios de vuelta, el tema que gracias a la Universidad Andrés Bello por estar acá, y al momento que nosotros nos acercamos a las entidades, ya nos recibían con los brazos abiertos. Fue una experiencia bastante grata, en realidad. Sí, fue una experiencia bonita. Sí. Es que yo creo que es importante, o sea, es obvio que necesitaban llegar a los socios, en este caso, porque no podemos hablar, en el caso de la situación de calle, del concepto, digamos, sin ensuciarnos los pies, sin ensuciarnos las manos, sin estar ahí el día a día. Es muy fácil hablarlo de conceptos, hablar de teoría, pero tenemos que estar ahí para poder ver cómo se trabaja, cómo la gente, los socios, los voluntarios están ahí día a día, con frío, con calor, repartiendo sándwiches, repartiendo cafés o aguas o jugos, etcétera, para tratar de mitigar ciertas carencias que tienen las personas que no tienen un hogar. Entonces, lo que hicieron ustedes o el área de las comunicaciones en sí fue eso también, fue llegar a lugares y llegar a las distintas aristas que tenía este proyecto, e involucrándose, no solamente viéndolo desde un libro o viéndolo desde la televisión, sino que viéndolo realmente, viviéndolo. Entonces yo creo que eso se agradece. Y lograr acercarnos y mostrar algo que fue lo que nos dimos cuenta todos en la medida que avanzaba el taller, ver una situación que nadie quiere ver. O sea, lograr poner en la palestra una situación que todos evitábamos ver y que ya no va a volver a ser así. O sea, y todos los estudiantes que fuimos parte de este proyecto, es imposible que volvamos a ver las calles de la forma en la cual las vimos en un momento, cuando iniciamos. Ahora vemos vida en las calles, o sea, hay personas detrás de todo esto que necesitan nuestra ayuda y que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Y yo encuentro que eso sirvió mucho realmente, porque fácilmente puede ser buscar el dato, escribir algo o hacer reels con eso,
No, hay que mandarnos a la calle para que Claro. conozcamos cómo es realmente la realidad, que es así fuera nuestra burbuja Y conversar con los universitaria. fundadores, porque ¿qué existe detrás? Lo que intentamos plantear, o lo que intentó plantear también el taller a gran escala, ¿qué existe detrás de esta gente que se motiva por ayudar? Por conversar con ellos y lograr eso, plantearlo en esta página web que quedó, con estas crónicas, con estos relatos de por qué esta gente decide ayudar, por qué estas personas deciden ayudar a otras personas, cuál es su motivación detrás, cómo lo hacen, cuál es el recorrido, lo que mencionábamos, con frío, con calor, con viento. Sí. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué salir a la calle? Y creo que también fue una experiencia nueva para las y los estudiantes ver su trabajo, porque no era tan habitual de pronto en las redes sociales que tenemos en las distintas escuelas ver la ejecución de los trabajos de los estudiantes. Entonces fue muy interesante el cariño con el que los diseñadores, los publicistas, los arquitectos del equipo empezaron a desarrollar la grilla de contenidos, a establecer las mejores paletas de colores, a definir cuál era el desarrollo gráfico que querían. ¿Por qué? Porque estaban desarrollando un trabajo con cariño, con conciencia social, pero también sobre todo con este ánimo de mostrar lo que la comunidad de Campus Creativo estaba produciendo para otro. Y se notaba que ese verse identificado, ese ver el trabajo en las redes también generó muchos seguidores y también esta mística que tú decías hace un rato de toda una comunidad embuida durante 2 semanas en un proceso supremamente creativo, bajo presión, claro, Trabajando bajo porque presión. hay que decir que nosotros partíamos muy a las 8 de la mañana ya en ese WhatsApp Ujú. y eran las 10 de la noche y Y seguíamos seguíamos conectados. conectados porque estábamos ahí focalizados en la tarea, pero creo que esa parte también y sobre todo el poder darle continuidad. Fíjate que terminado el taller, después el Circulab, que es este laboratorio publicitario comunicacional, siguió trabajando también para la fundación, entonces no se quedó solamente en una circunstancia puntual de 2 semanas. Creo que también eso es muy bueno, que las organizaciones no sientan que solamente vienen a cumplir un cometido académico, sino que hay una relación pensada en el largo plazo, hay un compromiso verdadero. Fue mucho más que un ejercicio académico al fin y al cabo, porque se generaron lazos con los socios comunitarios, por ejemplo, este proyecto Circulab, que sigue funcionando. El ejercicio académico ya pasó, donde muchos de nosotros ingresamos debido a una exigencia de una malla curricular. Sin embargo, ya yo creo que al 4.º día ya se había transformado en desafío incluso personal. Por lo que le mencionaba, o sea, a las 11 de la noche nosotros seguíamos conectados, poniéndonos al día con respecto a las publicaciones, y a las 7 de la tarde todavía habían estudiantes trabajando en los patios de la universidad. Es que yo creo que justamente se empezó a vivir una dinámica distinta. Si bien en la misma sección nuestra, si bien teníamos planificada una cantidad, por ejemplo, de contenido en redes sociales, al final los mismos estudiantes empezaron a dar cuenta que generaban más contenido que el que se había propuesto inicialmente. Entonces, ya después no era como... ¿En qué horario teníamos que hacerlo? ¿Podemos colocar entre medio alguna que otra, otro contenido en redes sociales? Porque se empezó a generar más material, había mucho más que mostrar, todos querían aparecer, y querían aparecer porque sus trabajos tenían un sentido. Entonces, si no estaban ahí, después no iban a existir, digamos. O sea, yo recuerdo haber visto el proceso de una de las secciones, que creo que era performance, donde hicieron una dinámica afuera en el parque forestal y colocaron una velita. Y pedían que alguien prendiera esa velita porque ahí había habido una persona en situación de calle. Y la gente no se acercaba ahí. Una persona fue y prendió esa velita. Entonces, eso, si no se visibiliza, queda tal cual quedaba la persona en situación de calle que había fallecido en ese sector. Después ya fue tanto que no solamente quedó solamente en un trabajo, que cuando salen las noticias que en el barrio Yungay habían matado a una persona en situación de calle,
que la gente de nuestra casa, que era uno de nuestros socios comunitarios, la conocían, nosotros también nos hicimos partícipes, porque nuestros y nuestras estudiantes también habían trabajado con él. Y esa persona ya no era un NN, ni para nosotros, ni para los estudiantes, ni los docentes, porque ya nosotros también los conocíamos. Entonces, había que visibilizarlos, algo que ya está instaurado y que no podemos dejar escondido. Por supuesto. ¿Qué recomendaciones puede compartir para las siguientes generaciones que hagan este taller de verano? Y otra pregunta también, ¿tendremos a Carlos Frost y a Pamela Calderón en el ¿De vuelta? próximo taller de verano 2025? Uy, eso no sabríamos contestárselo. ¿Hay ganas? Por mí sí. Sí. O sea, yo feliz. Es mi partner. Sí. Sí. Sí, Muy bien. yo feliz trabajaría nuevamente en la misma sección con otros estudiantes, obviamente ahora, porque tenemos que seguir mostrando este trabajo a otros. ¿Y qué consejo les podríamos dar a nuestros nuevos o próximos estudiantes al taller? Es que se dejen llevar por el taller, que no vean prejuicios, que no se pongan límites, y que cuando hay temáticas que son complejas y que nos crea algún tipo de dificultad por eso mismo, temores, con mayor razón tenemos que vivirlas, porque son cosas que importan. Ahora, como les decía hace un rato, o sea, ahora fue la situación de calle, el día de mañana puede ser la educación, en otra ocasión puede ser la vivienda, o sea, pueden ser un montón de temáticas importantes en nuestra sociedad y que tenemos que vivirlas porque es parte de nuestro día a día y que no podemos esconder con un dedo. Sí, yo les diría que se atrevan, que no tengan miedo, porque es una experiencia enriquecedora y que se acerca mucho a lo que va a ser el ejercicio profesional. Por lo tanto, es una fortuna tenerlo a mediados de carrera, mucho antes de que venga la práctica profesional, de manera tal que cuando llegue ese momento van a llegar mucho más empoderados porque han vivido lo que significa trabajar bajo presión eventualmente, pero para un cliente real, con un proyecto concreto, y eso en un ambiente interdisciplinario, que es lo que pasa en las organizaciones y en las industrias creativas a donde ustedes van a llegar en el corto plazo. Tengo una pregunta que no hicimos en su momento y yo creo que es importante, porque hasta ahora hemos hablado de lo que se logró, ¿verdad? Que al final fue un proyecto, como dijimos, un proyecto grande. Pero en algún momento igual nos vimos hasta el cuello con trabajo. Y yo siento que todas las áreas, y a medida que este podcast avance, nos van a llegar relatos de que en algún momento ha habido un temor de ¿y si no lo logramos o no? Y quizás en comunicación igual estuvo ese temor de ¿y si no logramos esto? Y si, por ejemplo, cuando nos atrasamos con alguna publicación, había incertidumbre. Y en algún momento ustedes sintieron como los dirigentes las dirigentes de comunicaciones que el desafío era muy grande. La verdad es que no. Yo nunca sentí ni la presión ni que fueran a fallar. Y por último, si llegaba a haber alguna falla, para eso está este taller también. Es el momento de poder crear, el momento de poder equivocarse, porque están siendo guiados por 2 docentes y que justamente tenemos la capacidad y tenemos todas las ganas de poder ayudarlos y ayudarlas para que ese pequeño fallo que podrían haber tenido no vuelva a ocurrir, porque están justamente en formación y de eso se trata, formarlos lo más íntegramente. Entonces, para mí por lo menos, yo nunca pensé que no pudiéramos llegar a ningún tipo de meta, porque la meta ya se había logrado en el momento en que, por ejemplo, un compañero de publicidad le dice a una compañera de diseño: me enseñaste a ocupar un programa que yo ya no sabía ocuparlo bien. Y ahí, con eso yo ya me daba por ganada en términos interdisciplinar.
y que ya estuvieran trabajando una temática importante a nivel país, ¿ya? Y que se estuviese logrando las pequeñas metas que nos habíamos puesto, para mí ya estaba por logrado. Responsablemente yo nunca tengo miedo. Ya. Confío Muy bien. plenamente en las capacidades de los estudiantes y me pongo al servicio como una persona que va a ayudarlos a desarrollar y va a ayudarlos a resolver los nudos que se puedan encontrar en el camino, pero que está ahí para motivar y para darle vuelta si es que acaso lo necesitan, pero creo que eso es lo más importante, empoderar al equipo y decirle usted puede lograrlo, y en realidad no hay que tener temor, hay que gozar el proceso y hay que entregarse a las necesidades de ese cliente o de ese socio comunitario que se acerca a nosotros. Yo creo que ya estamos, ¿no? Estamos. Un gran Sí. aplauso para La invitada, por favor. las docentes Muchas de la gracias. sección de comunicaciones. Qué buen primer capítulo, ¿no? Sí, buenísimo. De hecho, esperamos que las experiencias y las reflexiones que se realizaron durante este primer capítulo logren motivar y generar esta base de conocimiento para generaciones futuras. Y también para exponer ante la comunidad lo que sucede cuando la academia se compromete a trabajar problemáticas sociales, que se pueden generar productos y proyectos bastante buenos y viables también, y mediante un trabajo gigantesco que hay detrás, ¿ya? O sea, recordemos que más de 300 estudiantes trabajaron en este taller durante 2 semanas intensivas. Bueno, Mateo, yo creo que ya estaríamos. Le agradecemos entonces nuevamente a nuestras invitadas. Un aplauso gracias gigante a a Carol ustedes. Frost y Pamela Calderón. Y nos vemos en el próximo capítulo de este podcast que habla sobre el primer taller UNA. Muchas Recordemos gracias. que vienen otros capítulos con Sí. más secciones, Sí, otros más docentes, Sí. sí, para sí, sí. conocer sus experiencias en las que fueron estas 2 semanas. Intensivas. Eso. Muchas gracias. Con Adiós. Manu. Chao. Chao.